Hola Alberto, prepárate, porque hoy vamos a meternos en una historia que es de verdad increíble. Es como una reacción en cadena, una serie de revoluciones que una tras otra construyeron el mundo en el que tú y yo vivimos hoy. Vamos a ver cómo pasamos de un mundo de reyes a un mundo de ciudadanos. A ver, Alberto, intenta imaginarte esto por un segundo. Un mundo donde mandan reyes que hacen lo que les da la gana, con un poder absoluto. Y donde tus derechos, lo que puedes o no puedes hacer, dependen solo de si has nacido en una familia o en otra. ¿Te lo imaginas? Pues bueno, así era el mundo justo antes de que todo saltara por los aires. A este sistema se le llama el antiguo régimen, y es clave para entender por qué la gente, bueno, estaba hasta las narices y necesitaba un cambio ya. Vale, este es el plan de viaje que vamos a seguir. Primero veremos cómo era ese mundo de antes. Luego la primera chispa, que saltó en América. Después la gran explosión en Francia, que lo cambió todo. Veremos cómo Napoleón esparció ese fuego por todas partes. Y para terminar, cómo hasta el arte se puso al servicio de la revolución. Vamos, que vamos a ver cómo cayeron todas las fichas del dominó. Venga, vamos al lío. El antiguo régimen, imagínatelo como una pirámide, ¿vale? Arriba del todo, en la punta, el rey, con poder absoluto, hacía y deshacía a su antojo. Justo debajo de él, un grupito muy selecto, la nobleza y el clero. Estos vivían de lujo, con un montón de privilegios y, lo mejor de todo para ellos, no pagaban ni un impuesto. Y luego, en la base, soportando todo el peso, estaba el resto de la gente, la inmensa mayoría, el llamado tercer estado. Y ahí había de todo, desde campesinos súper pobres hasta burgueses con un montón de dinero. El problema, que ellos lo pagaban todo, pero a la hora de decidir algo, nada, cero. ¿Te parece justo? Y aquí viene la primera sorpresa. La primera pieza de ese dominó, que decíamos, no cayó en Europa, que es lo que uno pensaría, no, no. Cayó al otro lado del charco, en América. La independencia de los Estados Unidos fue como el primer experimento que demostró a todo el mundo que, oye, se podía montar un país de una forma totalmente distinta. ¿Pero por qué se lió en América? Pues por varias cosas. Primero, porque no les dejaban tener ni voz ni voto en el Parlamento británico. O sea, les imponían leyes, pero no podían opinar. Luego, claro, el dinero. Los británicos les pusieron impuestos a todo, como al té. De ahí viene la famosa fiesta del té de Boston, que de fiesta tuvo poco. Tiraron todo el té al mar. Además, había una burguesía con pasta, comerciantes y gente de negocios que sentía que los ingleses no les dejaban crecer. Y sobre todo porque les habían llegado unas ideas nuevas y muy potentes de Europa. Las ideas de la Ilustración, libertad, igualdad, derechos. Todo esto fue un cóctel explosivo. Y esto, Alberto, es lo más importante de todo. La Revolución Americana fue la prueba de que se podía. Demostró que era posible ganar a un rey todopoderoso y montar una república, con una constitución que pusiera las reglas por escrito y con separación de poderes para que nadie acumulara demasiado. O sea que las ideas de esos filósofos ilustrados no eran solo palabrería, se podían llevar a la práctica. Y claro, en Europa muchos tomaron nota. Vale, si lo de América fue la chispa que encendió la mecha, lo de Francia fue directamente la bomba atómica, la gran explosión que reventó el sistema por completo e hizo que temblaran todos los tronos de Europa. La Revolución Francesa es el gran momento, el que de verdad le dio la puntilla al antiguo régimen. Y aquí la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué precisamente en Francia? Si era el país del rey más poderoso y chulo de toda Europa, el ejemplo de monarquía absoluta, parecía el sitio más sólido, el último que iba a caer. Pero por debajo la cosa estaba que ardía. Vamos a ver la receta para el desastre perfecto. Coge una crisis económica tremenda porque la corte vivía en un lujo que no te puedes ni imaginar y las guerras costaban un pastón. Añádale un malestar social brutal, con malas cosechas y campesinos que se morían de hambre, literalmente. Súmale la frustración de la burguesía, gente con dinero, con estudios, pero que no pintaba nada en política. Y el ingrediente final, el que lo hace explotar todo, unos impuestos súper injustos. El tercer estado, como vimos, pagaba todo mientras que los nobles y el clero, nada. Era una olla a presión a punto de estallar. Y al final, claro, estalló. El rey quiso subirles los impuestos otra vez. Y ahí dijeron, ¿hasta qué hemos llegado? Los representantes del tercer estado se plantaron. Se fueron a una sala que era como un frontón para jugar un deporte de pelota. Y allí mismo hicieron un juramento, que no se moverían de allí hasta que Francia tuviera una constitución. Este momento, que ves en el cuadro de David, es brutal. Es el pistoletazo de salida. Básicamente le estaban diciendo al rey, oye, que el país no eres tú, el país somos nosotros, el pueblo. Lo que vino después fue una locura, una década de cambios súper rápidos y violentos.
Fíjate, en el 89 empieza todo. Para el 91 intentan una monarquía constitucional, o sea, un rey pero con menos poder. No funciona. Para el 92 le cortan la cabeza al rey y proclaman la república. Toma ya. Después, en el 93, viene la etapa más heavy, la del terror, con Robespierre y la guillotina funcionando a tope. Un caos total. Y claro, después de tanto lío, la gente estaba agotada. Y en el 99, en medio de todo ese descontrol, aparece un general y da un golpe de estado. Su nombre, Napoleón. Y llegamos a Napoleón Bonaparte, un personaje fascinante, porque por un lado es el que le pone fin a la revolución, ¿no? Da un golpe de estado y se hace con el poder, pero, y aquí viene lo curioso, al final fue el que más ayudó a extender las ideas de la revolución por toda Europa. Entonces, la gran pregunta es, ¿este tío fue un héroe o un villano? ¿Un salvador o un dictador? Es que Napoleón tenía dos caras, mira. Por un lado, era un dictador en toda regla. Se autocoronó emperador, centralizó todo el poder y se pasó media vida en guerras para conquistar Europa. Vamos, como un rey de los de antes. Pero, y este es un pero muy grande, a todos los sitios que conquistaba llevaba con él las ideas de la revolución. Impuso cosas como el Código Civil, que decía que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley. Se cargó los privilegios de los nobles y la servidumbre. Así que fíjate qué ironía, un dictador fue el mayor exportador de las ideas de libertad e igualdad por todo el continente. Bueno, y para terminar vamos a ver algo que a lo mejor no te esperas. Y es que esta revolución no se hizo solo con guillotinas y cañones, también se hizo con pinceles y cinceles. El arte, Alberto, se convirtió en una herramienta de propaganda, en un arma más. A ver, antes de la revolución, el arte que molaba entre los aristócratas era el rococó. ¿Y cómo era? Pues súper recargado, muy lujoso, decorativo, con muchas curvas. Vamos, el arte del postureo de la época. Pues la revolución dijo, esto fuera. Y adoptaron un estilo totalmente opuesto, el neoclasicismo. ¿Y en qué se inspiraba? Pues en la antigua Grecia y Roma. ¿Por qué? Porque ahí estaban los ejemplos de la república y la democracia. Era un arte serio, con líneas rectas, muy ordenado, que buscaba transmitir valores, no solo decorar. Mira este cuadro de Jacques-Louis David, El juramento de los Horacios. Es el ejemplo perfecto. Pura propaganda revolucionaria. Aquí no hay fiestas ni amoríos, hay tíos jurando dar la vida por su patria, por Roma. Es un mensaje súper claro. El deber, la nación, está por encima de todo, incluso de la familia. Fíjate la composición. Los hombres a la izquierda, todos rectos y fuertes. Las mujeres a la derecha, derrumbadas, representando el sentimiento. El mensaje para un francés de la época era clarísimo. Y Napoleón, que de tonto no tenía un pelo, captó esto al instante, cuando quiso celebrar sus victorias, que construyó el Arco de Triunfo en París. Y no lo hizo con adornos rococó, claro que no, lo hizo copiando los arcos que construían los emperadores romanos. El mensaje era de una sutileza aplastante. Yo, Napoleón, estoy a la altura de los grandes emperadores de Roma. Pura propaganda imperial hecha de piedra. Así que quédate con esta idea, que es la clave de todo esto. El arte neoclásico no era solo para que quedara bonito. No, era una herramienta para construir una nueva sociedad. Era un arte con un mensaje político muy claro, diseñado para enseñar a la gente los nuevos valores, la patria, el sacrificio, la razón. Era, por así decirlo, el lenguaje visual de la revolución. Y para acabar, Alberto, te dejo una pregunta para que le des una vuelta. Ellos usaron la pintura y la arquitectura, el neoclasicismo, como la propaganda de su revolución. Si piensas en hoy, en nuestro mundo, ¿qué arte, qué series, qué música crees que está representando las grandes ideas de nuestro tiempo? ¿Qué nos está contando una canción que se hace viral, una serie de Netflix o hasta un meme sobre cómo somos y en qué creemos? Ahí te lo dejo.